A continuación, Adolfo Marón Loureiro, que trabaja en CEIPAR, actualmente dependiente del INTA, nos va a presentar la ponencia de efectos de escala en heat plates para plataformas de aerogeneradores flotantes. Adolfo es ingeniero naval y doctor ingeniero naval por esta casa, Master of Science in Ocean Engineering por el MIT, actualmente jefe del área hidrodinámica experimental del INTA CEIPAR, y ha trabajado en montones de comités toda su vida muy ligada a la hidrodinámica en el comité de Seakeeping del ITTC y está especializado en comportamiento de la mar, ingeniería offshore y oceanografía física. Me permito una pequeña broma y tiene una grandísima continuación con su familia en el campo de la ingeniería naval, que lo he comprobado muy recientemente. Muy bien, Adolfo. Bueno, buenos días, gracias por la presentación. Bueno, yo, continuando con la fábula, voy a dedicarme a las patas de los dinosaurios y sus pezuñas. Me voy a centrar en eso. El trabajo está hecho por personal del CEIPAR, Ana Berzunartea, Sergio Fernández, yo mismo, Francisco Moreno y José Ríos. También ha participado Carlos López Pavón de Coremarín y Antonio Souto de la Escuela de la ETSI, del canal de aquí. El tema es sobre los efectos de escala en heat plates para plataformas. La idea es hacer una especie de auditoría propia interna de cuál es la calidad de los resultados que un canal es capaz de dar al usuario. Bueno, ese trabajo empezó hace tiempo, por distintas razones se dejó parado, ahora lo hemos retomado y lo queremos ampliar, incluso añadiendo más ensayos y con presentación. Aquí presentaremos unos resultados parciales y más adelante, posiblemente en el OMAE, queremos presentar unos resultados más completos. La motivación, pues ya sabemos que las turbinas flotantes son una fuente de energía renovable muy prometedora, o eso esperamos. El concepto de semisumergible, a pesar de lo que digan antes, es un buen concepto, tiene buenas cualidades, como que se puede montar en tierra. El fondeo es algo muy conocido de la industria offshore y los movimientos pueden ser bastante pequeños si se diseña bien. Para reducir esos movimientos, normalmente las patas de las semisumergibles se añaden unos discos de tamaño considerable muchas veces, con el objeto de aumentar, con dos objetos. Uno es aumentar el amortiguamiento, lo cual reduce los movimientos, y otro es aumentar la masa añadida, lo cual hace que el periodo natural se haga más largo y por lo tanto nos alejemos del periodo de excitación del oleaje. Para el diseño, por lo tanto, necesitamos una buena medida tanto de la masa añadida como de los coeficientes de amortiguamiento, y lo cual es necesario calcularlo en el dominio del tiempo debido a efectos de viscosidad, y eso es un problema todavía difícil para los códigos de CFD o de dominio de la frecuencia. Así que en la mayoría de los casos se utilizan ensayos de canal a escala para predecir estos parámetros. Por lo tanto, repito, el objetivo es investigar los efectos de escala de estas heat plates, y el método que hemos elegido ha sido hacer experimentos a 3 escalas diferentes: 1,20, 1,27, 1,45. Las escalas las hemos elegido para poder usar tubos comerciales y hemos elegido como dimensiones las de una semisumergible típica. El caso es el Hyperwing del 7º programa marco, con unas características que podéis ver ahí. Lo principal es que el diámetro de la columna es de 7 metros y el disco es de 20, o sea, casi 3 veces el diámetro de la columna. La profundidad, la relación HR es bastante alta, es 1,53 veces el radio, lo cual quiere decir que estamos relativamente alejados de la superficie. Aquí vemos unas fotografías de los modelos. Los modelos
El modelo escala 20 tiene un tamaño considerable, con lo cual hubo algunos problemas para su manejo por las fuerzas que se generaban. Y en el CEIPAR, esto se ensayó también aquí en la escuela y en el CEIPAR. En el caso del CEIPAR, el sistema era una viga con 2 actuadores. La idea de poner 2 actuadores es, primero, porque este es el sistema convencional que tenemos, que al ser 2 actuadores nos permite también ensayar en pitch, aunque aquí solamente hemos considerado HIF. Y en cada punto de unión de cada actuador lineal hay una célula de carga. La suma de las 2 nos da la fuerza total, que es lo que nos interesa medir. Aquí vemos el disco sumergido. El canal del Pardo pues, tiene 150 metros de largo por 30 de ancho, con lo cual los efectos de pared son despreciables, pero incluso en la escuela se observó que esos efectos eran también despreciables, salvo en algún caso que entraba en resonancia. Aquí, en teoría, tengo un vídeo, pero supongo que no funcionará. No lo sé. Efectivamente. Bueno, el vídeo, más que nada, si conseguimos verlo... ¿Dónde? El vídeo es con una amplitud considerable, la mayor que hemos ensayado, y quizá lo más interesante es ver que la superficie, el efecto que se observa en la superficie es prácticamente solamente debido al desprendimiento de torbellinos. Vemos como burbujas, sin embargo prácticamente no se forma ola, lo cual confirma que estamos lejos de la superficie. Otra cosa que se puede observar es que los torbellinos no forman un círculo alrededor del cilindro como cabía esperar, sino que hay una especie de fenómeno aleatorio en el que se forman en unas zonas una vez, en otras zonas otra, lo cual complica los cálculos. ¿Y dónde estaba? Aquí. ¿Cómo hago para ampliar? ¿Dónde hay que darle? Aquí. Ah, allá arriba. Bueno, pasa que va la primera, pero bueno. Bueno. Más. La siguiente, yo creo. Me estoy comiendo el tiempo, ¿eh? Bueno, la geometría es muy sencilla. Tenemos el diámetro, el espesor tiene su influencia, aunque aquí lo hemos hecho casi despreciable, en la realidad lleva sus refuerzos, pero para un estudio preliminar de este tipo, lo suyo es simplificar las cosas. Hay una serie de números que hay que reproducir a la hora de modelizar. Uno es lo que se llama el número de Freud, no voy a entrar en lo que consiste, simplemente es la relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas de gravedad. Por otro lado, hay que reproducir el número de Reynolds, que es la relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas de viscosas. Nosotros, para reproducir bien la escala, deberíamos reproducir estas 2 cosas, pero eso es imposible porque nos obligaría a líquidos que o no existen o son peligrosos. Con lo cual, normalmente nos contentamos con reproducir el número de Freud y, dado que sabemos que no reproducimos el número de Reynolds, sabemos que vamos a tener efectos de escala en mayor o menor medida. Otro número importante en este caso es lo que se llama el número de Keulen-Carpenter, que es básicamente la relación entre la amplitud de movimiento y el diámetro del disco. Y también la relación del calado al radio. Y la relación del espesor al diámetro, que aquí hemos dicho que esto es prácticamente 0.
con lo cual no tenemos influencia del espesor. Aquí tengo que poner una ecuación, no me queda más remedio. A lo mejor alguno puede aprovechar para ver los WhatsApps, porque sé que a muchos no les gusta. La ecuación de la fuerza total es debida a 3 términos. El primer término es proporcional a la aceleración, el segundo a la velocidad, el tercero al movimiento lineal. Esto es la inercia. Bueno, tenemos la fuerza de inercia, el amortiguamiento, le doy al botón que no es, el amortiguamiento y la fuerza recuperadora. La masa la conocemos, por lo tanto podemos pasarla al otro lado de la ecuación. La fuerza recuperadora también la conocemos, pues es proporcional al área de la flotación, también la quitamos y nos quedamos con 2 términos, con 2 coeficientes, A33, B33 y 33, o sea, masa añadida de amortiguamiento, que son los que queremos calcular. La parte de la derecha la conocemos, simplemente es hacer un ajuste con algún método de optimización de los resultados, la señal medida, conociendo la velocidad y la aceleración a esa ecuación. Los parámetros se adimensionalizan de una forma que no voy a entrar. Básicamente se utiliza la masa añadida teórica de un disco sumergido sin superficie libre y los resultados. Bueno, los ensayos que hemos hecho, la matriz de ensayos, fueron 3 valores de la amplitud, o sea, de Keulen-Carpenter, y unas frecuencias entre una vez y 3, la de resonancia de la plataforma. Hemos ido solo hacia valores mayores debido a que la resonancia de la plataforma es a un periodo lo suficientemente bajo en que ya estamos casi fuera del rango de las olas. Y los resultados podemos verlos aquí para la masa añadida. Los cuadrados son el modelo mayor, círculos el intermedio y rombos el más pequeño, y los colores representan las distintas amplitudes. Lo que nos interesaba ver, que es efectos de escala, efectivamente vemos, le volví a dar. Efectivamente vemos que especialmente a las altas frecuencias y para el modelo más pequeño hay efectos de escala. Sin embargo, vemos que el efecto de escala es menor que el propio efecto de la amplitud, porque sí se ve claramente que la amplitud de oscilación sí tiene que ver con las fuerzas que se obtienen. Esto posible con casi toda seguridad es debido a fenómenos no lineales, seguramente debido a la viscosidad. Son cosas que queremos profundizar en el futuro. Si fuera lineal el fenómeno, todos los puntos, todas las amplitudes, o sea, los 3 colores deberían coincidir exactamente. Para el amortiguamiento, la diferencia son bastante mayores. Con respecto a la amplitud, pasamos para la amplitud más pequeña, pasamos de 0,3 a 0,8, casi el triple. Y los efectos de escala también son algo mayor, pero siguen siendo inferiores a los efectos de la amplitud del movimiento. Carlos García Pavón comparó resultados con unos ensayos realizados, me parece que en Maine, a una escala de 1,80, con los nuestros de 1,20. En esta zona nosotros no tenemos ensayos, aquí sí, y la comparación es relativamente buena, aunque se siguen viendo efectos de escala. Pero aquí el caso es que la escala es 4 veces mayor. Una de las cosas que a mí me gustaría explorar es ver si con los resultados anteriores podríamos predecir cuál sería el damping a la escala 1, hacer alguna especie de extrapolación y ver cuál sería el error que se comete haciendo esa extrapolación. Por supuesto,
Ensayos a escala real no tenemos. Y ya acabo, entre las conclusiones, pues hemos hecho estos ensayos, hemos medido las fuerzas hidrodinámicas y las hemos medido y hemos visto cuál es la dependencia con la amplitud y con la frecuencia. Y hemos visto que los efectos de escala son menos importantes que los de la amplitud. En el futuro queremos hacer medidas de flujo con PIV, el futuro a corto plazo, en 1 o 2 meses. Estamos ya trabajando en ello, que diría Aznar. Y probar también con plates realistas, añadiendo refuerzos y flats. También queremos hacer ensayos de extinción, que pueden dar mucha información con un solo ensayo. El ensayo de extinción es simplemente dejar caer el modelo y ver cómo oscila y cómo se amortigua. Y bueno, antes de los aplausos quiero hacer un anuncio que muchos conoceréis. La escuela con la Universidad de Cantabria y la Universidad con IH Cantabria, la Universidad Rovira y Virgili organizan el OMAE aquí en Madrid el año que viene. Nosotros queremos presentar ahí algún trabajo y el canal colabora organizando una visita de todos los asistentes, bueno, los que estén interesados, a nuestras instalaciones.